y estamos hablando del profesor doctor en Ciencias de la Educación y profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, doctor Raúl Muriete, que vamos a estar hablando justamente, Gonzalo, de política y educación, ¿no? ¿Cómo conviven estas dos dimensiones? Realmente Dios bastante mío. importante. Así que bueno, Raúl, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Adrián, Gonza, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué cuentan? Todo bien, tanto tiempo, la verdad que estábamos justo charlando un poco fuera de aire esto de cómo va pasando el tiempo, ¿no? De todo esto y bueno, y de la radio, y que bueno, te tenemos una vez por mes, así que te vamos a exprimir como siempre que te tenemos. Con mucho gusto, el tiempo no nos espera, así que hay que seguir. Buenísimo, entonces. Raúl, ¿qué tema? Política y educación, ¿no? Sobre todo que hoy lo podés llevar por distintos lugares. Contanos un poquito cómo enfocás este tema para no divagar demasiado en esto. Bueno, charlamos con Gonzalo el tema, la preocupación de esta situación de que hay un comentario bastante común en algunos padres y que no se quiere hablar no son propensos a que se hable de política en la escuela. Y en realidad habría que hacer algunas precisiones allí de carácter terminológico, muy breves, pero hay que hacerlas, son necesarias. Una cosa es hablar, o sea, es imposible hacer eso, no se puede no hablar de política en la escuela, porque la misma concepción de transmitir los saberes de una cultura a otra es una decisión política, ¿no? No sé si me escuchan bien, chicos, yo escucho un ruido de fondo, pero sigo, ¿sí, no? Sí, quédate tranquilo, nosotros te escuchamos bárbaro. Ah, perfecto. Y entonces ahí habría que diferenciar la actividad, por una parte, de entender la política como el compromiso activo del ciudadano con el conocimiento y los problemas de la sociedad. Eso sería política en sentido aristotélico. Y diferenciarla de la política partidaria, podríamos decir profesional, la que hacen siempre los políticos y las elecciones. Claro. No en detrimento de la política, pero sí habría que diferenciar. Entonces, como un punto central, no puede no hablarse de política porque la acción misma de transmitir la cultura es un hecho sustantivamente político. Uh-huh. Y me voy a referir acá a algo interesante que a veces olvidamos. El diseño curricular de la educación primaria de la provincia del Chubut plantea claramente entre sus objetivos esta dimensión. Fíjense que en 4 momentos lo plantea, lo voy a comentar muy rápidamente. Sí. Primero dice que garantizar el derecho a la educación, que permita aprender con otros y a vivir juntos, es lo que hace fundamentalmente que nosotros podamos ser miembros activos y plenos de una sociedad. Y solo así se puede construir una ciudadanía. Porque vos construís tu identidad, tenés tu diversidad cultural, la formación de hábitos, las herramientas para la vida en común. Ahí habría un primer punto de por qué la escuela es una acción política, ¿no? Claro. El segundo es que la escuela, está en el diseño curricular de la provincia, tiene que asegurar la pertenencia a una comunidad nacional y latinoamericana, porque el diseño nuestro adhiere a una comunidad latinoamericana, eso ya es una decisión política, la base de una ciudadanía democrática, y como dije recién, también dice aquí el respeto a la diversidad cultural e identitaria. Eso es clave, ¿no? Entonces, y el cuarto punto es la educación como proceso de transmisión, consolidación, creación y sobre todo recreación de una cultura, tiene que ser crítica, tiene que tener un carácter crítico, ¿no? Para poder generar condiciones de respeto y de tolerancia y de acción cooperativa o acción crítica, en todo caso, de disidencia, en el medio de situaciones identitarias, de desigualdades, de cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con el ambiente, etcétera. Entonces, recapitulo, digo, en un primer punto hay que pensar la política como inherente a la práctica humana, digamos. Sin política, entendido como acción que transforma nuestra propia vida, no habría vida comunitaria, digamos, ¿no? En muchas experiencias se muestra cuando se quiere anular la política, lo que se hace es una tiranía y se convierte todo en una acción, digamos, imposible de vivir, ¿no? Uh-huh. El gran hermano del texto, claro. Sí, escucho. Sí, Raúl, en cuanto a esto, algo que hablábamos, ¿no? Es esta falsa pretensión de objetividad que se toma, ¿no?, en ese sentido común, porque la charla venía en torno a
una publicación en Facebook que había encontrado que decía: si tus alumnos saben tu extracción política, fracasaste como profesor, decía, ¿no? Y creo que eso trae como varias aristas, y es un tema que trae un montón de aristas, pero esta idea de una pretensión de objetividad absoluta, ¿no? De alguien que forma estudiantes o que forma gente que tiene que desarrollar el sentido crítico. Acá la pregunta es, ¿qué es más importante para vos? Dar debates sinceros, ¿no? Desde posicionamientos claros, y que eso genere espacios de confianza para que los chicos puedan transmitir sus propias ideas, o transmitir conocimiento con esa pretensión de objetividad. No sé si se entendió la pregunta. Sí, se entendió. Bueno, hay que hacer una aclaración primero, ¿no? Déjame hacer una breve aclaración. Hay espacios específicos en la currícula escolar donde se podrían y se deben trabajar estos temas, obviamente. Y hay espacios específicos donde se debe trabajar matemática, ¿no? y otros conocimientos necesarios. Nosotros nos encontramos hoy en una provincia que hay chicos que tienen muchas dificultades en el aprendizaje, justamente por la falta de escolaridad, ¿no? Sí. Tenemos chicos que lamentablemente para la comunidad política llevan 3 años sin asistir a clase presencial. Claro. Entonces, ahí estamos con un problema grande, ¿no? Es grave. O sea, hay que educar, de una manera de hacer política, decíamos, es generar la emancipación, y para emancipar el niño tiene que aprender los conocimientos de la cultura, esto es, los contenidos que le permitan desenvolverse el día de mañana en una práctica laboral, en una práctica comunitaria. Claro. Salvado ese punto, que es necesario hacerlo, obvio. O sea, por ejemplo, una acción política es hacer las cosas bien. Que el docente que da matemáticas vaya y dé matemáticas, digamos, ¿no? Esa es una acción política también. Pero por otro lado, yendo a tu pregunta, yo creo que esta gente que dice que hay que ser objetivos, en realidad lo que están diciendo es que pretenden ser neutrales. Y la neutralidad nunca es buena en términos de que no toma postura. Me hace acordar bastante a los periodistas de la televisión que son de un club y que para hacerse los neutrales esconden eso y no dicen de qué club son. Digamos, no hay nada de malo en tener una identidad partidaria o política, además es la manera en que nuestra sociedad conduce la vida comunitaria, digamos, de los partidos políticos. Entonces no está nada mal saber que los alumnos adhieran y respeten tu posición política. Porque esa es la base en la cual vos también podés respetar a los otros, ¿no? Si vos decís, yo soy peronista, radical o del PRO, pero si soy peronista, no me vayan a hablar acá en la clase sobre el neoliberalismo, bueno, ahí sí serías intolerante, ¿no? Porque hay el otro punto que aparece ahí, entonces sería la palabra tolerancia, ¿no? La tolerancia es este respeto que permite la disidencia. Entonces, esta idea de que hay que ser objetivos es mentira, digamos, es falso, diríamos, en términos lógicos, porque hablan de una neutralidad que no es posible sostenerla, ¿no? Raúl, vos sabés que en ese punto, cuando hablaban con Gonzalo de la cuestión de la neutralidad, o incluso o tomar una postura, por ahí hay cuestiones muy puntuales hoy en día que tienen que ver con, y lo voy a decir, la imposición de un tipo de lenguaje en algunos casos, pero yo voy a esta cuestión, ¿no? No van desde la neutralidad, sino desde decir, a mí no me gusta la política y de eso no voy a hablar. Y yo creo que no comprenden muy bien que tienen una postura tomada, lo que pasa es que no tienen o las bases o el conocimiento acorde para determinar a qué ideología pertenece cada uno. Es decir, no hay una responsabilidad para asumir, no digo que tenés que pertenecer, pero conocer los partidos que hay y ver a cuál sos más afín, más allá de que tomes o no lugar en alguna agrupación o no. Simplemente decir, no me gusta la política, pero tampoco saben qué decirte por qué no les gusta. Entonces no se termina de tomar una postura con nombre y apellido, sino que se toma pequeñas cosas, ¿no? Es como el católico que no es muy católico, como el judío que no es ortodoxo, como el evangelista que, no sé,
Sí, que no es No es tan practicante. carismático, se me ocurre. Sí. No, ahí hay claramente, como decís vos, Adrián, hay que aclarar ahí que una cosa es, uno puede decir ser apartidario, ¿no? Claro. No puede ser apolítico, uno puede ser apartidario. Mire, yo no me interesa este término de la política partidaria, no pertenezco a ningún partido, pero tengo ideas políticas, seguramente que las tiene, porque hay que ser claro. Pero no definirte... Perdón, pero no Sí. definirte no hace que vos no tengas una identidad política o un pensamiento propio. El tema es que tal vez por desconocimiento no se animan a profesarlo, al margen de pertenecer o no a alguna cuestión, alguna cuestión de política partidaria. Sí, hay algo muy interesante que plantea Freire, el gran pedagogo que fue Freire, ¿no? Es interesante lo que él plantea, esta idea de que plantearse como apolítico es la definición más política que puede haber, ¿no? Porque en el fondo anula toda acción de lo político, ¿no? Yo digo, como por ahí hace un expresidente argentino que niega todo, digamos. Entonces, con alguien que niega todo sobre su pasado político o sobre su gobierno político, no puedes hacer política, porque no puedes hablar de nada, no hay posibilidad de entrarlo en ningún lugar, porque lo que pasa es que literalmente niega todo lo que pasó en su gobierno. el ámbito educativo también hay que tener en cuenta que para muchos quieren jugar a ser estos periodistas que no dicen o no manifiestan a qué pertenecen. Es como de esa manera paso desapercibido, en la escuela no se hace política. La política no tiene nada que ver con la educación, piensan que la política es una cuestión que decide, paga sueldos y aumenta o baja líneas sobre determinadas prácticas o cuestión administrativa, cuando en realidad lo explicaste muy bien vos al principio cuando arrancabas, esta cuestión de que es necesario una política que o a qué adherís con el diseño curricular o qué queremos enseñar, qué contenidos nos va a brindar de acuerdo a la política que tenemos implementada para que los chicos el día de mañana se puedan afrontar el día a día con una vida adulta en sociedad, desde lo laboral o desde, como bien dije antes, desde lo social. Totalmente, sí. No, tal cual, tenés razón. Por eso digo, no hay afirmación más ideológica que aquella que anuncia la muerte de la ideología. Porque no hay afirmación más ideológica, más política que aquella que niega la muerte de la política, ¿no? Claro. Porque si vos no sos la muerte de la política, no te queda otra salida a la vida comunitaria, ¿no? Que no sea la acción totalitaria, digamos, o la acción antidemocrática. Claro. Igual hay que respetar que en otros países hay otros modelos de organización como de la vida política, que no es el que nosotros tenemos, pero es evidente que el que tenemos nosotros es uno de los mejores del mundo, digamos. Esta forma de vivir en sociedad es una de las mejores, yo adhiero a esta forma de vivir. Pero bueno, insisto, el mismo diseño curricular es bastante claro, el diseño curricular, sobre los objetivos del encuadre político-educativo general, ¿no? Habla de un encuadre democrático, habla de un encuadre de la tolerancia, habla de un encuadre que respete la diferencia, que permita la palabra. Entonces uno puede ser un docente que recupere esos valores, aunque no sea participante de ningún partido político, digamos, pero sí que recupera valores profundamente significativos para la vida en común. Y bueno, ahí está haciendo una política, digamos. Yo creo que la política que propone el diseño curricular es una política democrática, activa, participativa, en la que yo adhiero en ese diseño. Luego hay que llevarlo a cabo, ¿no? Claro, después hay que pagar términos, hay que asegurar que las clases se den todo el año, mantener los sueldos de los docentes más allá de los principios. Pero bueno, los principios son necesarios también, ¿no? Y en ese sentido yo adhiero. Un docente que respete esto es un docente que está considerando que su acción política tiene un sentido. Ahora, el docente que luego reprima a sus alumnos, no les da segunda oportunidad, los trata como tontos, etcétera, y dice que no es político, está actuando políticamente, ¿no? Está actuando en un lugar totalmente autoritario, ¿no? Sí, y una pregunta de mi parte, y ya bueno, debo retirarme, pero me gustaría ver tu parecer.
En términos de debates, ¿no? Que por ahí son un poco más transversales, inclusive te diría hasta la disciplina, ¿no? Porque también la escuela muchas veces debe generar esos espacios, más allá de que, como decías, seas profesor de matemática o de alguna ciencia exacta, ¿no? Donde por ahí quizás estos debates quedan un poco de lado. En debates más transversales como, no sé, se me ocurre el último debate, el gran debate transversal, temas como el aborto o esas cuestiones, ¿no? Que deben tratarse en ámbitos específicos, pero muchas veces, y vos lo sabés por haber dado clases, estos temas muchas veces surgen por un disparador de alguno de los estudiantes y hay que dar el espacio para que se trate. Para vos estos temas, ¿el docente debe abordarlos desde un posicionamiento marcado, ¿no? Por un debate un poco más honesto, o debe por ahí retirarse un poco del centro de la escena y dejar que los chicos hablen, porque quizás manifestar una idea a favor o en contra de alguno de estos debates cohíbe a alguno de los chicos de dar su opinión al respecto? ¿Qué pensás de esto? Yo creo que la estimulación para el pensamiento es necesaria con los jóvenes y con los niños. Así que cada vez que un chico quiere participar hay que favorecer ese espacio, ¿no? Eso como una decisión de carácter pedagógico, ¿no? Si tienen chicos interesados en un tema, hay que abordarlo, porque y probablemente se puede abordar desde el aspecto humano, ético y conceptual, pero también desde el aspecto disciplinario, ¿no? A ver, no todos tienen la apertura para poder dar el espacio, para poder dar lugar a ese debate o a ese diálogo, a esa inquietud. En principio porque partamos de la formación. El docente no es una persona que nace docente, el docente se forma. Y estamos hablando de la educación y la política, y tiene que haber de alguna manera una línea clara que permita estar a favor o en contra, pero que brinde los criterios necesarios para que cada cual defina después qué piensa, qué quiere. Nadie impone nada, que lo mismo se tiene que trasladar al aula. Pero esto no está pasando en los espacios de formación y depende mucho de la apertura que tenga el docente. Depende mucho de la capacidad de apertura que tenga y de la capacidad también mediadora que tenga, porque obviamente tenemos que fomentar por sobre todas las cuestiones algo que dijiste vos en varias oportunidades en esta columna, que es la tolerancia. Porque incluso hay que aceptar y entender que el docente está en constante formación, incluso recibe formación desde sus propios alumnos. Porque si se brindan estos espacios en el debate, con tolerancia y con ciertos criterios para la apertura y participación de todos, son espacios enriquecedores. Sí, y qué interesante sería que convivan dentro de un mismo espacio dos posiciones tan antagónicas, tan opuestas, como lo fueron el pañuelo celeste y el pañuelo verde. Claro, sí, sí. O sea, no hay que fomentar el blanco o negro, creo que desde ahí tenemos que partir, y desde ahí obviamente va a cambiar muchísimo la educación en los años más pequeños. A ver, hablamos ahora de cuestiones, Gonza trajo el tema del aborto, yo te traigo el tema de la CESI, la educación sexual integral, en donde es tan controversial todo lo que se ha generado en torno a eso. Creo que lo último que disparó un montón de interrogantes o discusiones fue la compra de los penes de madera. Claro. Pero que no debería de llamar la atención si eso fuese algo consensuado, trabajado, preparado y llevado adelante. Y yo te lo llevo después a algo mucho más lejano y ya no tiene que ver tanto con la CESI, pero sí es una herramienta que hubiese posibilitado de alguna forma trabajar esa y otras cuestiones. La computadora, llega la computadora y el tema fue discutir y reñir porque se usaba para los juegos, para los jueguitos, para la música, para las pelis, para cualquier cosa, y en realidad lo que tiene que haber obviamente es un consenso desde más arriba para que eso baje y de alguna manera se ayorne a los tiempos que corren, y pensando que tal vez nosotros cometamos muchos errores como adultos, pero los más chiquititos van a tener una herramienta que con el tiempo van a ir ellos corrigiendo estos errores, sobre todo aquellos que adopten la
la profesión o la vocación, tomen la vocación docente y formen a otros. Yo la verdad estoy sorprendido con muchos de los docentes nuevos que van apareciendo porque realmente noto un compromiso distinto, pero también porque los tiempos son distintos y hoy cada cual también puede pensar de una manera distinta. Hay generaciones que vienen con, sobre todo en la historia argentina, vienen con una carga de todavía, a los días de hoy, del no te metas o de estas cosas no, o muy estructurado, cuando hoy todo es mucho más abierto. Creo que en esto es un tema que dispara, por eso yo me dispara muchos interrogantes y por ahí me voy por las ramas, pero creo que el tema de la política y la educación es muy importante a tenerlo en cuenta, sobre todo para que también el docente entienda que no es malo tener una ideología, no es malo implementarla, en tanto y en cuanto él esté preparado para aceptar desde un otro desde su lugar a un otro que piensa distinto, sin descalificarlo, siendo tolerante y hasta generando espacios de diálogo para intercambiar, porque ninguno de los dos tiene la verdad absoluta. Y esto obviamente se derrama sobre los estudiantes, y qué enriquecedor sería ese espacio. No, absolutamente, coincido plenamente con vos. Te digo dos cositas nada más para aportar al debate de lo que vos estás diciendo. Un tema central ahí es pensar que hubo una idea de educación, quizás que finalizó en los 70, que era la que pretendía un conocimiento técnico que te iba a permitir ese conocimiento técnico luego conseguir un empleo seguro. Los 90 nos demostró con el neoliberalismo que todo eso explotó por el aire y que de algún modo hay que educar con los valores y adaptar los conocimientos para una sociedad que necesariamente tiene que pensar en una construcción más grande de la vida en común, porque hoy, digamos, el neoliberalismo lo que nos vino a instalar fue la incertidumbre, en el mal sentido, una incertidumbre como inestabilidad. Entonces hay que generar otra incertidumbre mucho más que apunte a la tolerancia, a la comprensión, a la solidaridad, al encuentro. Y para eso hay que hacer de la escuela un espacio también complejo, que sea pensado como una institución cultural también, ¿no? Como una institución cultural compleja y política. De hecho lo son. Los docentes, el trabajo que hacen es muy profundo, es muy profundo. La verdad que cuando uno visita las aulas y ve el trabajo que hacen los docentes, yo siempre lo digo, te caes de espalda, porque el trabajo que hace un director de escuela y un docente en su aula es un trabajo fundamentalmente político. Y entonces ahí, ¿por qué? Porque le ayuda a los chicos a pensar una cantidad de problemáticas, porque le enseña un contenido, porque le da contención, porque está ahí para darle una palabra. El tema es cuando el docente, quizás por desconocimiento o por ideología no reflexiva, le impone ideas, y eso es lo que no debería hacer, sino que lo que tiene que generar es diálogo, apertura, que el pibe se pregunte, que tenga inquietudes, que estudie. Y también tener la humildad como docente de si te preguntan un tema que no sabes decir, no lo sé, lo vamos a investigar juntos, vamos a buscar información sobre esto, no tengo postura tomada, pero me gustaría tenerla. Eso le hace muy bien al chico, porque el chico entiende que el docente está construyendo conocimiento con él, y eso es fundamental. Ahora, el docente que dice, este tema no se habla acá, o si sos pañuelo verde, techo del aula, o si sos pañuelo azul, techo del aula, ahí sí estamos generando una intolerancia a la vida comunitaria, y por lo tanto están destruyendo la vida política. Tal cual. Qué importante, ¿no? Esta cuestión de aceptar cuando un otro no sabe, porque estaba pensando, y yo tengo muy marcado esta cuestión de docentes de hace 25 años atrás, 30 años atrás, donde la figura era, ¿cómo el docente no va a saber algo? O sea, es como que era el libro gordo de Petete y estaba obligado por la profesión a saber todo, y es como una gran eminencia, y en realidad está preparado y formado en cuestiones específicas, que no quiere decir que sepa todo, pero que tiene que aceptar donde no sabe,
porque si no es como que vendés algo que no existe. Y está bueno aceptarlo. El chico puede entender que no necesariamente tiene que saberlo todo, pero sí generarle la inquietud de querer aprender eso que desconoce, y dejar de ser ignorante en ese tema. Qué interesante esto que planteas. No, totalmente. Un principio fundamental, me parece a mí, yo lo he comprobado con los años, como docente, es ser reflexivo y reconocer los límites de los saberes, porque si no estaríamos hablando de otro tipo de educación, muy pobre. Si yo manejo todos los contenidos de un campo conceptual, realmente los contenidos deben ser muy pobres, porque mi memoria no alcanza a saberlo todo. Y la concepción del erudito, no sé cuántos eruditos habrán, pero digamos, el erudito, generalmente, y esto te lo dice todo el mundo, y yo he tenido oportunidad de estar con gente muy inteligente, muy sabia, son las personas más humildes que te puedes encontrar. Es la primera, una persona sabia es la primera que te dice, no lo sé, pensemos juntos. Y ahí aparece una cuestión de diálogo, ¿no? El diálogo es la esencia de la educación como práctica democrática. Digo, el diálogo es la esencia de la educación como práctica democrática. Porque en el diálogo se ponen varias cuestiones en juego, ¿no? Lo que se llama dimensión axiológica, digamos, Claro. el marco de poner en juego esa idea de qué se va a entender para que ese diálogo se produzca. Entonces, requiere igualdad, requiere tolerancia, requiere respetar al otro, ser humildes, no sentirnos menos que los demás, saber escuchar y dar la palabra. Ese es un buen docente, que aunque tenga saberes, tener ese espacio es un buen docente. Ahora, el docente autoritario está clarísimo, ¿no? Anula todo esto, no sabe escuchar, no da la palabra, no cree en vos, te rechaza y no te respeta. Porque seguramente ese docente tiene dificultades también en su formación, hay conocimientos que no sabe, pero tampoco los quiere admitir que no lo sabe. Claro. Viste que siempre decimos, el punto uno para empezar a curarte es asumir Exactamente. Exactamente. Por eso es importante que el Estado genere espacios de formación continua. Por eso que los organismos estatales tienen que mantener espacios gratuitos, y no pagos, sino gratuitos, de capacitación continua para nuestros docentes. Porque los docentes no sabemos todo, tenemos que aprender todo el tiempo cosas nuevas. Sí, bueno, a ver, prueba de ello fue lo que nos pasó con la pandemia. ¿Cuántos docentes tuvieron que ayornarse a los tiempos que corren con la tecnología y encontrar estrategias a través de estas nuevas herramientas para poder brindar la mejor calidad educativa posible dentro de las posibilidades que se tenían? Totalmente. Fíjate, volviendo al ejemplo de los penes de madera y la ESI, yo estaba ahí escuchando todos los debates públicos. ¿Sabes cuándo me di cuenta que es necesaria la ESI? Es sumamente necesaria, los penes de madera son necesarios. Cuando lo escuché al político Luis Juez diciendo la barbaridad que dijo de lo que habría que hacer con los penes de madera. Bueno, ahí dije, evidentemente hay que educar, porque esta es la educación, esta es la sociedad que tenemos, ¿no? Tal cual. A ver, uno piensa en Luis Juez y nos olvidamos que en plena pandemia tuvimos al diputado Chupateta, tuvimos varios episodios de esta índole con gente que tiene las riendas de alguna manera o un rol preponderante en las decisiones políticas del país. La ESI no es una cuestión de dibujitos animados ni de chicos de primaria terminando su primera etapa, la segunda etapa de escolaridad, sino que tiene que abarcar todas las edades y empezar a romper con un montón de cosas que se vienen de antaño. Por eso la ESI es fundamental. Y es una triste estadística a través de la ESI, cuántas denuncias han salido a la luz de cuestiones de abuso a través del conocimiento de lo que es la ESI. Porque la verdad que a veces es como iluminar a un montón de personas que desconocían que había tratos que no eran adecuados. Bueno, la verdad es que la ESI todavía faltan
mucho tiempo para que se implemente de la manera que se debería implementar y que la bajada de línea sea más clara, pero en buena hora que está presente. Y no es una ley nueva, lleva más de 10 años. Claro, Y ha fíjate, sido tan fíjate. tabú el tema de la sexualidad en este país, hipócrita si se quiere, ¿no? Porque estaba el de eso no se habla, pero en la tele veías cada cuestión rara y y hoy está bueno que el debate sea mucho más abierto y celebro muchas cuestiones que se critican de la juventud, pero me encanta la apertura que hoy tienen los adolescentes, los chicos. Son mucho más respetuosos, tolerantes, aceptan, se cuestionan, se interpelan. La verdad es que en ese sentido yo veo mucha más esperanza en ese sentido en la juventud que en otras generaciones. Fíjate, mirá, otro ejemplo, Adrián, bastante interesante. Ayer el tema de Chano, para hablar de un tema de actualidad, ¿no? Claro. El tema de Chano ayer, toda la situación, la verdad que como fue tratado en los medios, una vergüenza, porque el tema de fondo es la salud mental. Ahí había un tema de salud mental. No se llamó a ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún especialista en salud mental para hablar del tema, porque el tema de las adicciones es Claro. un tema tabú también en nuestro país y no se quiere hablar del tema abiertamente. Entonces, No, de es hecho, una enfermedad. o sea, y se tenía que haber hablado como tal. de hecho ese tema se trató en función de cuestionar leyes, pero dependía del canal que se ponía, si estaba bien, estaba mal, todo para golpear o no a un gobierno, cuando en realidad la cuestión de fondo es lo que vos decís, ¿no? La salud mental. Claro, es una cuestión que deberían haber llamado especialistas, psicólogos, especialistas en el tema, y hablar del tema, de un tema que es tabú, por el cual hay muchas personas sufriendo estas enfermedades, que hay que tratarlas y darle otro contenido, ¿no? Y se lo trató un poco en burla, y la verdad que como si fuera un caso personal, y estigmatizando a la persona enferma, porque en realidad yo no puedo no acordar con la música de Chano. De hecho no conozco mucho, he escuchado por mi hija, pero también hay que pensar que ahí estábamos con un problema de un problema de salud mental, de una enfermedad, que fíjate cómo fue tratada en los medios. Eso es falta de educación en general, y falta de debate, y falta de formación. Sí, tal cual. Bueno, en realidad tiene mucha tela para cortar el tema de política y No, educación. absolutamente, sí. Es como que no nos alcanzaría, podríamos preparar varios tópicos y desmenuzarlos a cada uno de ellos, pero está muy bueno que lo traigas y que de alguna manera, si alguno estuvo escuchando, le haya despertado cierta inquietud, cierta incógnita, se haya interpelado con algunas de estas cuestiones que salen y que son importantes poder tratarlas. Por ahí, hoy en la provincia del Chubut se están viviendo momentos muy difíciles, pero no por lo que sucede hoy con el paro o el pago de la deuda docente, sino que tiene que ver con algo más profundo y con las consecuencias de lo que esto está acarreando, en donde los chicos no han tenido una continuidad escolar y muchos hablan de 3 años. Yo me atrevo a decir que desde 2005 a la fecha se ha ido degradando mucho la cuestión entre docentes, entre la política y el Estado, y que ha ido desembocando en distintos paros y situaciones que no han permitido tener una continuidad escolar. De hecho, hablábamos el otro día que desde hace varios años han proliferado y han crecido mucho las estructuras de las escuelas privadas. Entonces eso habla claramente de que no se confía en el sistema público, y habría que ver si alguien va con la idea clara, concreta, de poder resolver esta situación. Porque verdaderamente a los tiempos que corren no hay nadie más interesado que el docente para volver al aula y poder dar clases, pero obviamente también hay que brindarle ciertas garantías para que esto suceda y seguir trabajando, obviamente, para poder brindarles a los chicos un futuro mucho mejor que el que hasta el momento se les está pudiendo brindar. Es fundamental. Si no, no vamos a tener una sociedad sana, ¿no? Tal cual,
Tal cual. Bueno, Raúl, te agradecemos enormemente este espacio y seguramente vamos a estar hablando de esto y de otros temas la próxima vez cuando volvamos a compartir con vos. Sí, absolutamente.